Entonces veíamos y en conclusión tenemos que el proceso de reparación, ya sea por regeneración o por depósito de tejido conjuntivo, la reparación de heridas por cicatrización primaria y secundaria, se va a dar por una combinación de procesos y elementos que cada uno cumpliendo su función van a dar lugar a este proceso. Ahí vemos, ¿no?, un esquema eh, muy representativo en el que todos se preguntan qué hacer. Al final uno orienta al otro, el otro le dice qué hacer, y si hacen el trabajo de una manera estructurada, apropiada, organizada, liderada, y los elementos o vale decir el elemento, la materia bruta no falta, se va a llegar a un buen resultado. En este caso sería la reparación de esta lesión, ¿no? Y vemos las diferencias entre una cicatrización primaria y secundaria. En la cicatrización secundaria, como dijimos, va a haber mayor pérdida de tejido. La reacción inflamatoria es más intensa, hay mayor cantidad de tejido de granulación. Se produce una contracción de la herida, hay mayor producción de tejido cicatrizal, hay pérdida de las faneras de la piel, que es la queratina. Y la reparación en última instancia tiene una evolución mucho más lenta. Pero también existen las complicaciones de la reparación, que van a tener un origen en las anomalías en cualquiera de los componentes básicos del proceso, como formación de una cicatriz defectuosa, exceso o formación de componentes reparadores o desarrollo de contracturas. Por ejemplo, la infección es la principal complicación en la curación de las heridas, que puede retrasarlas, ¿no? Los factores mecánicos, la dehiscencia o rotura. Aunque no es frecuente, pero sí se registra, sobre todo en cirugías abdominales, y se deben al aumento de la presión abdominal. Los vómitos, tos e hilio pueden generar estas tensiones mecánicas en las heridas abdominales. Estas heridas también se pueden ulcerar por una vascularización inapropiada durante la cicatrización. La deficiente cicatrización también es otra complicación, una contracción excesiva que va a dar lugar a las contracturas y una formación excesiva de algunos componentes que participan en el proceso de reparación va a dar lugar a la cicatriz hipertrófica y al queloide. La acumulación de cantidad excesiva de colágeno va a dar lugar a una cicatriz amplia, llamada una cicatriz hipertrófica, pero esta aún respeta los límites de la lesión. Ahora, cuando tenemos que el tejido cicatricial crece más allá de los límites de la herida original y no se contrae, va a dar lugar al queloide, una masa protuberante que excede los límites de la herida, da lugar al queloide. En cambio, esta aún respeta los límites de la lesión. Acá tenemos un pequeño gráfico en el que vemos aproximadamente, ¿no? Esta es variable según los factores locales y sistémicos en la reparación, pero podemos tener una cicatrización normal. Si esta no cicatriza, vamos a tener una elevación de esta curva para llegar a este queloide. Les decía, la formación de las contracturas, que son deformidades de las extremidades secundarias a las cicatrices irregulares que se forman sobre las articulaciones. Estas cicatrices suelen deberse a quemaduras extensas, limitan la movilidad articular y por lo general no se consigue extender por completo la región afectada de la extremidad. Esta es otra de las grandes complicaciones que se tiene en la reparación. Entonces, a grosso modo, esto es lo que sucede en el proceso de reparación de las heridas. Tiene mucho que ver, como habíamos dicho, y depende si se va a producir una reparación por regeneración o una reparación por cicatrización. Influye bastante los factores locales y los factores sistémicos. Y vamos a tener dos tipos de cicatrización: la cicatrización por primera intención y la cicatrización por segunda intención, en el que los procesos van a ser
similares, pero el resultado es distinto porque hay mayor pérdida de tejido, hay mayor tejido de granulación, algunas heridas tardan en curar por el espectro de la herida, por el tamaño de la herida. Y estas heridas pueden tener algunas complicaciones, caso de la ruptura, de disencia de suturas, de heridas, el caso de la cicatriz hipertrófica, el caso del queloide, el caso de las contracturas y las infecciones. Entonces es nomás de un cuidado que merece cualquier tipo de herida. Muchas gracias por su atención.